A continuación, Destino Libertad. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad. Muy buenas noches, gracias por permitirme entrar una vez más a sus hogares en esta nueva entrega de Destino Libertad, aquí en Telesucesos. Consternados por la situación que atraviesa el país, invitamos hoy a volver a tratar el tema de la frontera colombo-ecuatoriana. En esta edición desde el punto de vista de un legislador. Hoy nos acompaña el asambleísta Héctor Muñoz, magíster en Derecho de los Negocios Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid y un posgrado en Derecho Administrativo Sancionador en la Universidad de Valladolid. Héctor es miembro de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, además de la Comisión Especializada Ocasional AMPETRA, del Grupo Parlamentario de Inclusión, Masificación y Fortalecimiento del Deporte y además de la Comisión de Asuntos Económicos y Deuda Social del Parlamento Latinoamericano y Caribeño. Héctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola Cristina, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los ecuatorianos que nos ven. Héctor, nos gustaría un poco abordar desde el punto de vista pues, de legislativo en el momento que explota esta crisis, que tuvo su primera alerta, digamos, cuando hubo el primer atentado en San Lorenzo, en la frontera norte, en un retén policial, y luego llegar pues, a la emboscada de 4 soldados de infantería de marina, el secuestro de 3 periodistas. La Comisión de Relaciones Internacionales tomó protagonismo y adoptó algunas medidas, algunas comparecencias. ¿Puedes contarnos un poco el contexto en el que ustedes actuaron desde el momento en que inició esta crisis tan dolorosa para los ecuatorianos? Sí, a ver, si la memoria no me falla, el primer atentado fue el 27 de enero de este año. En ese momento la presidenta de la comisión, Doris Solís, pidió la convocatoria de los 2 ministros, tanto del ministro del Interior como el ministro de Defensa. Yo solicité mediante oficio que también requeríamos la presencia del secretario de ese entonces de la SENAIN. Efectivamente se dieron las 3 comparecencias de forma reservada. Lo que te puedo adelantar sobre eso fue que salí más preocupado de lo que entré, porque no se veía una coordinación de la información que tenía cada uno de ellos. Entonces, cada uno estaba aislado, unos nos decían una cosa, otros nos decían otra cosa, y creo que, por lo menos con el desarrollo de todo lo que ha pasado lastimosamente para el país, por lo menos ya se tiene una coordinación entre las autoridades que manejan la seguridad en el país. Es algo evidentemente que nos preocupa, es algo que los ecuatorianos no estábamos acostumbrados a vivir. Nunca antes en la vida habíamos tenido un tema como coches bomba, secuestros de esta naturaleza, todos los atentados que se han dado. Entonces es un tema, yo creo que prioritario para el país abordarlo esto desde toda la institucionalidad del Estado, no solamente de cada una, o sea, aislado el Ejecutivo o el Legislativo, sino que unirnos todas las entidades estatales para tener ese soporte de unidad para que el país pueda afrontar estos temas. Sí, hay algunas resoluciones que la Asamblea por unanimidad ha adoptado. Entre ellas también se pide unas nuevas comparecencias que han sido postergadas para después de los 10 días que el presidente ha dado a y hablaremos de este narcoguerrillero como Guacho. ¿Es suficiente lo que la Asamblea está haciendo dentro de nuestras competencias? Lo digo a manera de crítica y también de compartir, de reflexión. ¿Es suficiente lo que la Asamblea Nacional está haciendo o es necesario hacer más? A ver, yo creo que siempre respetando las competencias de cada una de las entidades del Estado, creo que más allá de un tema de solidaridad con las familias de todas las personas afectadas con este problema grande que tiene el país, creo que tenemos que centrarnos por un tema de responsabilidad con los ecuatorianos en la parte legislativa, y esto te lo digo porque es inaudito que el país, por ejemplo, no tenga una ley de inteligencia. Las funciones de todo lo que tiene que ver con inteligencia se encuentra en la ley de seguridad pública y del Estado,
que esta ley lo que hace es otorgar competencias a una entidad. Sin embargo, esa entidad por el momento ya no existe, las competencias quedan flotando, evidentemente esas competencias siempre van a ser del Ejecutivo, pero es necesario que nosotros como Asamblea tengamos clara la normativa para saber cómo el Ejecutivo va a utilizar esas herramientas que le vamos a dar nosotros para problemas como este. Lo propio, por ejemplo, con las reformas que tenemos que hacer en la Ley de Seguridad Pública del Estado. No queremos caer en lo que imagino que tú viviste cuando fuiste asambleísta en los anteriores el anterior periodo, que lastimosamente en tu caso como oposición era muy difícil contrarrestar esos pesos, y creo que esos 10 años de la legislatura de Alianza País nos están pasando factura hoy por hoy. Sí, es decir, fortalecer más bien los temas de inteligencia militar y policial como siempre debió ser por la seguridad nacional, y no estos servicios de espionaje que hemos descubierto de la década correísta. Recordemos que inclusive hay informes de Contraloría de lo que pasó con la SENAIN, entonces creo que esto tiene que tener el curso que adecuado para poder trabajar en inteligencia. Creo que la Asamblea, además, fue un tema importante. Tuvimos una reunión, jefes de bancada, los miembros de nuestra comisión, y estuvieron algunos ministros el anterior viernes, y sacó también un acuerdo por la paz y la unidad nacional. Dentro de ello, pese que hubo un poco de fricción con el ala correísta, el número 10 se resolvió aceptar la cooperación de organismos internacionales, así como de gobiernos y países amigos en la lucha contra el narcoterrorismo. Sí. Es algo que ellos estuvieron muy cerrados, digamos. Recordemos que la Constitución del 2008, por este tema de una soberanía, desde mi punto de vista, disfrazada, es como que trata de que no se, entre comillas, inmiscuyan otros estados, otros países en esto, pero yo creo que nosotros estamos ahorita y tenemos la responsabilidad de aceptar toda la ayuda que tenemos de los países que tienen más experiencia que nosotros en esto. Sí, y además que no hay mejor soberanía que poder caminar por tu territorio, por la frontera, por las calles de tu país con seguridad, con tranquilidad, que no va a pasar nada. Hablas de algo muy importante, la ayuda internacional que nos está ofreciendo en este momento Estados Unidos, el gobierno de Francia y de España con sus embajadores. ¿En qué básicamente consistiría esta asistencia, esta cooperación internacional que estos gobiernos brindarían al gobierno ecuatoriano? Creo que es acertada la reunión de ayer del presidente, pese a que ya había este ofrecimiento por parte del embajador de los Estados Unidos y que se concretó el día de ayer. Los temas específicos evidentemente son temas tecnológicos que nos hace mucha falta a nosotros. A mí la verdad me aterró el pronunciamiento del presidente de la República hace algunas semanas cuando dijo que las Fuerzas Armadas se encuentran desmanteladas. De acuerdo, esto es más o menos como entrar perdiendo ya una guerra, ¿no es cierto? Entonces creo que es el momento de poder fortalecerlas. Creo que es indispensable también para todo el apoyo que nos puedan dar el criterio de los organismos o las instituciones que manejan la seguridad del país. Es decir, tanto los ministerios como, por ejemplo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Quién más que ellos para informarnos a nosotros como asambleístas cuál es la necesidad que tienen? ¿Quién más que ellos para solicitar justamente a estos países que nos quieren dar el apoyo, saber cuáles son los requerimientos, las falencias, qué es lo que necesitan ellos para poder fortalecerse? Y lo propio con la Policía Nacional. Es por esto que yo solicité que la Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía y Seguridad Integral mantenga una reunión con el COSEPE, que es justamente de ahí de donde nosotros nos vamos a llenar de insumos. Es lógico, y creo que la gente entiende que nosotros como asambleístas eventualmente tenemos experiencia en ciertas materias. Yo no tengo la experiencia en temas de seguridad. En nuestra comisión contamos con el general Yandún, que tiene vasta experiencia. No obstante, estamos ahí para hacer un trabajo responsable de alimentarnos de estas otras entidades, nosotros hacer el trabajo legislativo, que es a lo que nosotros nos corresponde. Me gustaría también, a manera de reflexión, ¿cómo ves tú cómo el gobierno ecuatoriano ha manejado esta crisis? Si bien creo que el mensaje es de unidad nacional en estos momentos, solidaridad también con nuestros soldados que se han movilizado a la frontera norte, aunque no solamente es un tema de militarizar la frontera. Hay serios cuestionamientos a los 3 ministros que también le han tocado liderar esta crisis. ¿Cómo a manera de reflexión, el gobierno ha realmente implementado un plan estratégico de seguridad nacional o estamos improvisando en el camino? Yo creo que nos falta ese plan estratégico que tú lo mencionas. Hay algunas preocupaciones, por ejemplo,
El día lunes comparecieron ante nuestra comisión los 3 generales que son integrantes de este Consejo Asesor para el Presidente de la República. Muchos de nosotros teníamos cuestionamientos, interrogantes que esperábamos que ellos nos aclaren. Más allá de la experiencia que tiene el general Paco Moncayo en la parte conceptual, en donde nos hizo una explicación de tema de seguridad, queríamos centrarnos en el problema que estamos viviendo actualmente. Y te digo, me preocupó porque el general Moncayo nos dijo, y no sé si es que esto conocía a alguien más de los asambleístas, creo que no, inclusive ni la misma presidenta de la comisión, que ellos habían estado únicamente 40 minutos con el presidente de la República. Entonces, ¿de qué nos sirve llenarnos de toda la experiencia si es que no van a hacer el trabajo o no se les da la oportunidad de hacer este trabajo? En el tema de los ministros, de esto yo te digo a nivel muy personal, yo no sé cuál es la experiencia con la que cuenta, por ejemplo, el ministro Zambrano. Creo que el natural para encabezar como vocería todo el tema que está pasando debería ser el ministro de Defensa, porque ante él están los mandos del Comando Conjunto y todas las Fuerzas Armadas. En este caso no está siendo él, está siendo el ministro Navas. Mantuvimos una reunión también con ellos y sobre todo a la canciller. Yo le preguntaba cuál es la función que está cumpliendo Colombia con todo el tema del cumplimiento de los acuerdos binacionales. Nos supo indicar que parece que no hay un cumplimiento, digamos, efectivo como lo está haciendo el Ecuador. Y yo le dije, bueno, entonces es el momento de acudir ante los organismos internacionales. Esto no es un tema que ellos, porque no quieren, no lo cumplen. Esto no es un tema opcional. Recordemos que el principio de derecho internacional del Pacta Sunt Servanda, que es justamente esa obligatoriedad que tienen los estados de respetar los acuerdos internacionales. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Colombia? Lo he dicho en otros medios que desde mi punto de vista, Colombia tiene una deuda muy grande con el Ecuador con todo lo que está pasando. Recordemos que esto para nosotros es un problema heredado del vecino país, en donde no se acabó tal guerra, la publicidad que tiene el presidente Santos. El problema que está teniendo el Ecuador hoy por hoy es justamente porque no se resolvió ese problema en Colombia. Me preocupa también que el gobierno como tal colombiano se contradice. Recordemos lo que dijo el fiscal general. El fiscal general de Colombia llegó a decir que los secuestrados se encontraban en territorio ecuatoriano, cuando eso no fue así. Y que el guacho es ecuatoriano y como que el problema es de ustedes los ecuatorianos. Imagínate lo contradictorio, peligroso. Inclusive yo solicité la presencia dentro de la comisión del embajador colombiano. Si bien es cierto, él no tiene ninguna obligatoriedad, digamos, jurídico-legal de acudir a nuestra comisión, pero lo hicimos como un tema de invitación. No ha ido todavía, no se ha puesto todavía la fecha por parte de la presidencia. Es otra cosa que me preocupa, porque en verdad a nosotros nos interesa saber como país la verdad. Si es que Colombia no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, recordemos que tenemos alrededor de 40 tratados internacionales con el vecino país, algunos de ellos netamente en el tema fronterizo. Tenemos información que por lo menos hasta hace 2 semanas en nuestra frontera estaban los miembros de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. No pasaba lo propio con Colombia. Entonces queremos ahorita la verdad para saber cuál es el escenario que se nos viene. Sí, y de allí también mira la contradicción. El propio presidente pide como un consejo consultivo porque prácticamente está diciendo que sus ministros no estarían preparados para esta crisis. Los asambleístas tenemos la honestidad de decir o de asesorarnos correctamente en temas de seguridad estratégica. Se necesita una voz fuerte como la de la canciller, por supuesto, para que defienda los intereses del Ecuador, y eso parece que no ocurre. Tú has tocado el tema de los acuerdos binacionales que abordan desde estrategias militares, intercambio de inteligencia, desarrollo fronterizo. No se ha cumplido nada. ¿Y qué ha hecho esta canciller de la República por implementar estos acuerdos y por tratar de solucionar un poco lo que está pasando? Yo creo que hay una deuda grande, y de nuevo, yo le pedí ese día a la canciller en una reunión reservada que tuvimos, dije, si es que están haciendo caso omiso a toda la intencionalidad diplomática por parte de Ecuador directamente con Colombia, con su par en Colombia, con la canciller de allá, justamente para eso están los organismos internacionales. En este caso la OEA. Ella va a ir a la OEA. Es necesario, pero yo me enteré recién esto ayer, y esto tenemos ya desde el 27, ¿no? Parece como demasiado tarde, porque el manejo del secuestro ha sido terrorífico también. Se puede negociar con estos bandidos. Hay algunos criterios en ese sentido, ¿no? Y de nuevo, yo no soy experto en temas de seguridad, ni mucho menos, y creo que es importante que nosotros cumplamos nuestro rol desde el estamento
en el cual estamos. Sin embargo, se dice mucho, digamos, o uno lee la doctrina o los consejos de la gente que es experta en esto y te dicen, no hay que negociar con los narcotraficantes, no hay que negociar con los terroristas. Colombia tiene esto más de 50 años. ¿Qué hizo Colombia cuando llega el acuerdo con las FARC? Acuérdate que tienen 10 curules. Sí, les han tienen dado 5 vida en el política. Senado y 5 diputados. Entonces, más o menos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nosotros tenemos que afrontar esto? Sí, al momento de la grabación de este programa, nos acaba de llegar la noticia que el presidente de la República anunció a la prensa colombiana que Ecuador deja de ser garante de las conversaciones de paz entre el ELN y el gobierno colombiano. La fuente o entrevista con Andrea Bernal, compatriota, periodista, que vive en Colombia. ¿Qué opinas de esta? Y bueno, primero de haber sido el Ecuador un escenario de negociación con estos grupos. O sea, era lo que tenía que ser desde hace mucho tiempo, me parece que es lógico, siendo sede del tratamiento de una negociación de paz con otros grupos subversivos, mientras en el Ecuador estamos viviendo las secuelas de lo que no pudo hacer Colombia. Entonces, por favor, creo que tenemos que ser sensatos con esto, pues, ¿no? Creo que es un tema acertado, pese a ser tarde. Creo que era lo que tenían que hacer las autoridades. Sí, mucho se habla también de la permisividad del gobierno del expresidente Correa y de esa herencia de haber minado la capacidad operativa, de haber sido permisivo con el tema del narcotráfico. ¿Qué hacemos ahora? Porque habrá que señalar responsabilidad y eso lo haremos en su momento. Hoy el país está unido por buscar soluciones. ¿Qué crees tú desde tu óptica que el gobierno tiene que hacer en estos momentos tan críticos? Creo que es muy necesario la información que nosotros podamos tener del alto mando militar en el país. Ellos son, creo que, o con seguridad, los indicados que nos van a decir esto era lo que pasaba antes, esto es lo que pasó ahora. Recordemos también las compras que se dieron en el anterior gobierno. Se lo ha dicho, le dijo el mismo presidente, ¿no? O sea, helicópteros que se caían, radares que no servían, armamentos que tampoco funcionaban. Entonces, creo que, como tú dices, en su momento hay que hacer también una gestión paralela para fiscalizar todo esto que se dio, porque esto no es un tema simplemente de corrupción o de que un contrato X. Aquí es un tema que está jugándose la seguridad del país, y actualmente es un tema prioritario para nosotros. Además, también dentro de las resoluciones de la Asamblea se ha pedido las precauciones del caso en espectáculos públicos, instituciones públicas, por supuesto empresa privada, etcétera, porque no sabemos el nivel de escalada y cuándo estos personajes nefastos podrían volver a actuar. Tenemos en ese sentido pues una entidad que nos pueda garantizar los protocolos de seguridad en estos momentos. No sé si decirte con seguridad que lo existan, pero creo que es importante la coordinación también con los GATS. Creo que los alcaldes y los prefectos también juegan un papel sumamente importante en este sentido. Por ejemplo, digamos, Quito, entiendo que la alcaldía ya tiene un tema de prevención para 41 puntos que son, digamos, de mucha afluencia de gente. Creo que es importante municipios grandes, digamos, como Quito y Guayaquil, que pueden dar soporte a otros municipios más pequeños que no cuentan con recursos. Inclusive puede ser en la parte de logística o en la parte técnica, decir, dar apoyo a las localidades vecinas, decir, a ver, por ejemplo, esto se está haciendo en Quito, eso se está haciendo en Guayaquil, claro. hagamos un trabajo en conjunto. Creo que el tema de colaboración y solidaridad con espacios más pequeños, con los GATS más chiquitos, yo creo que es importante. Sí, no es por ser alarmista, pero es que creo que tenemos que hacer las cosas con responsabilidad. La realidad nos ha superado, sobre todo con el secuestro de estos dos jóvenes comerciantes. Y pues bueno, quizá finalmente, ¿cuáles deben ser las acciones también que la Asamblea debe tomar, debe adoptar, sugerir también al Gobierno Nacional para el desarrollo fronterizo de nuestros pueblos, que sabemos, sobre todo la provincia de Esmeraldas, ha sido absolutamente abandonada? Se hablaba en los debates parlamentarios de ausencia de Estado, de que el gobierno no ha cumplido con las elementales necesidades, los servicios básicos de una hermana provincia como lo es Esmeraldas. ¿Cómo podemos nosotros también contribuir para ser exigentes con el gobierno en el desarrollo de estas poblaciones? Creo que tocas un punto que es muy profundo y yo creo que ese es el análisis que tenemos que hacernos ahora. Lo que está pasando en la frontera no es un tema de hoy, no es un tema de 2 años, es un tema de algún tiempo, de algunos años, y que eso se traduce justamente en ausencia del Estado como tal,
No me refiero a una entidad estatal, al Ejecutivo, al Legislativo, etcétera, no que al Estado como tal. Me parece que, y eso estoy absolutamente seguro, en esa ausencia de Estado va a suplir otros entes, y en este caso es lo que está pasando. O sea, creo que hay que hacer también un análisis de la población. Recordemos que este modus vivendi, claro, que se están dedicando, ya lo tienen en algún tiempo. A saber, yo no sé, yo no quiero adelantarme, pero eventualmente si tú le preguntas quién a las personas de San Lorenzo, los que están en la zona fronteriza, ¿quién a ti te ha solucionado los problemas? ¿El Estado? ¿O quién está ocupando ese espacio que el Estado debía haber cumplido? Y me refiero a temas de necesidades económicas, temas de necesidades sociales, temas de salud. Si es que el Estado se hace de la vista gorda, simplemente no le interesa meterse en ese problema, alguien seguro va a suplir la presencia, o perdón, en este caso la ausencia del Estado. Entonces creo que es necesario trabajar en un tema de desarrollo integral, no solamente en el tema de seguridad, sino ver cuáles son las necesidades que tiene dicha población. Porque si es que ha estado abandonado tanto tiempo, no son las necesidades que tiene la gente que está fuera de las fronteras. Entonces creo que aquí el análisis va un poquito más a profundidad, y creo que de eso nos tenemos que preocupar, de nuevo, como gobierno en general, todas las entidades, y trabajar en un proyecto, en un programa de desarrollo integral en ese sentido. Y también los controles, yo agregaría, Héctor, porque también las rutas del narcotráfico pasan por allí. Y hay un tema adicional ahí. ¿Dónde están los controles? Nosotros presentamos una propuesta también de reforma a la ley de movilidad humana. Nosotros tenemos, imagínate que hay algunas cosas que llaman muchísimo la atención en esto. Y muchos temas también desde el Ejecutivo. Por ejemplo, Ecuador es uno de los pocos países que tú entras como turista y inmigración no te piden la dirección donde vas a estar. Y tenemos afluencia de algunos temas delictivos. Por ejemplo, estaban entrando al país hasta hace algún tiempo 5 ciudadanos estadounidenses por mes que tenían antecedentes penales de abuso infantil. Imagínate. Y en el Ecuador ni siquiera se pedía cuál era la dirección en donde se iban a quedar estas personas. Creo que lo propio tenemos que hacer en las fronteras. Entonces, hay que establecer bien los controles. Yo estoy absolutamente de acuerdo en el concepto del ciudadano universal. Y de la libre movilidad, pero absolutamente de acuerdo. Pero creo que tenemos que también tener un poquito más de control en eso. Yo creo que, estoy seguro de esto, el eje de la prevención siempre va a ser el control. De la Entonces, frontera. Creo que hay que trabajar en eso también. Sí, no, de acuerdo. Realmente estamos muy preocupados, el país está consternado, pero es momento de unirnos, es momento de tomar las acciones también que sean necesarias y las reformas legales que sean. Héctor, tu mensaje final para concluir ya este programa de análisis sobre la crisis de la frontera norte. Que la gente no le gane el temor, que la gente no le gane el miedo, que es el momento de estar unidos, es el momento de estar cerca de nuestros seres queridos, de compartir. Es un momento en el que no nos puede ganar el sosiego del temor, porque eso estaría haciendo ganar la guerra a los otros. Siempre con un mensaje de paz, siempre con un mensaje de optimismo, y trabajar con la responsabilidad que requiere el país. Gracias, muchas gracias al asambleísta Héctor Muñoz por acompañarnos en este espacio. Y antes de cerrar ya este programa, invitar a todos los que nos ven a través de la señal de Telesucesos a que nos escriban desde sus casas, participen en este programa enviando sus comentarios o preguntas para nuestros invitados, y además también pueden opinar a través de las redes sociales que aparecen aquí en la pantalla. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una nueva edición de Destino Libertad. Hemos llegado al fin de este programa. Recordar siempre, el amor como la libertad se construye todos los días. Soy Cristina Reyes, hasta la próxima. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Destino Libertad, un espacio de crítica y construcción junto a los protagonistas del ámbito social, cultural, político, entre otros, con propuestas interesantes sobre temas de coyuntura, con la conducción de Cristina Reyes. Destino Libertad.